Bienvenidos al curso virtual de Pruebas Saber Pro de la Universidad Metropolitana en el módulo de razonamiento cuantitativo. Mi nombre es Rafael Nieto Buenaga, soy profesor de la universidad en el Departamento de Ciencias Básicas. Inicialmente vamos a responder la pregunta ¿qué es el razonamiento cuantitativo? El razonamiento cuantitativo es el conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, económico, educativo y laboral. La prueba de razonamiento cuantitativo, ¿qué evalúa? Bueno, 3 competencias. La primera competencia, interpretación y representación de datos cuantitativos. La segunda competencia, formulación y ejecución de problemas. Y la tercera competencia, argumentación, que se deriva de la interpretación y de la modelación de situaciones. ¿Qué es la interpretación y representación? La primera competencia que evalúa el IFES en las pruebas de razonamiento cuantitativo. Bueno, este comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos, lo que indica que quien responde la prueba debe tener la capacidad de comprender la información cuantitativa presentada a través de diferentes formatos y transformarlos. La segunda competencia es la formulación y ejecución. ¿Qué evalúa en esta competencia el IFES? Bueno, allí al estudiante se le evalúa cómo él resuelve una situación problema que se le presenta. Y en la formación problema, evidentemente, se plantean situaciones que tienen información de tipo cuantitativo. Se evidencia si verdaderamente el estudiante implementa estrategias que lleven a las soluciones adecuadas del problema planteado. Tercera competencia, argumentación. ¿Qué evalúa el IFES en esta tercera competencia en el módulo de razonamiento cuantitativo? Bueno, mira a ver si el estudiante verdaderamente valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar soluciones a problemas que se le plantean. ¿Cómo se estructura la pregunta? Sería el siguiente paso a analizar en este curso. Bueno, existen 3 aspectos importantes al momento de estructurar una pregunta de razonamiento cuantitativo. El primer aspecto es el contexto. ¿Qué es el contexto? Es la información general que trae la pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta y vamos a analizar el contexto de esta pregunta. El contexto es un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza 2 tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. Y ahí se muestran tipo 1, bus tipo 2, el número de sillas y el número de pasajeros que tiene capacidad cada bus. Ese es el contexto de la pregunta. La estructura de la pregunta, el segundo aspecto es el enunciado. En el enunciado ya está inmersa la pregunta que tiene que ver con el contexto inicial. Por ejemplo, para este caso, el enunciado es: el sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que pueden transportar la totalidad de buses es, note, en el enunciado ya va inmersa la pregunta. La tercera opción del contexto o estructura de la pregunta es las opciones de respuesta. Tenemos 4 opciones de respuesta, A, B y C, D. De acuerdo a la información que presenta la tabla, entonces nosotros hacemos los cálculos pertinentes teniendo en cuenta el contexto, el enunciado, elaboramos las operaciones matemáticas pertinentes para obtener la opción de respuesta. En este caso, la opción de respuesta sería la D. ¿Cómo se estructura la pregunta? Nuevamente, recordemos, existe un contexto, un enunciado y opciones de respuesta. El estudiante debe aplicar todos los argumentos matemáticos para dar respuesta lógica a la pregunta que se le plantea. En el ejemplo de la respuesta de la pregunta, de acuerdo a la información que se presenta, por ejemplo, en la gráfica, vamos a ver un nuevo ejemplo. Se muestra una gráfica aquí a la izquierda, el número de habitantes del país en 4 años diferentes. Y a la derecha tenemos la gráfica que muestra la población de 4 regiones que hacen parte de ese mismo país durante esos 4 años.
Aquí tenemos la gráfica y allí vemos la información que da acerca del país, el número de habitantes durante los 4 años y vemos por regiones cómo está distribuida la información o la población por regiones. Ese es el contexto. Ahora viene la pregunta que está inmersa allí. La pregunta es, ¿el presupuesto del país se repartió en el 2008 de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada región? La gráfica que representa la distribución de presupuesto es, ahí vienen 4 alternativas de respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Usando el dato gráfico, interpretando la gráfica y la información que se encuentra allí, ahora el estudiante debe hacer los cálculos pertinentes para saber cuál de esas 4 gráficas corresponde a la pregunta que se ha establecido. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Bueno, vamos a mirar. Dentro de las 4 gráficas solamente tenemos 2 posibles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 4 regiones y el resto del país. Por lo tanto, deben de haber 5 divisiones en el diagrama o en el gráfico. Existen 2 opciones de respuesta que tienen esas 5 divisiones, la B y la C. ¿Cuál es la respuesta correcta para este caso? Bueno, la respuesta correcta es la C. Porque, como mencionábamos, la respuesta correcta estaba entre la B y la C es la correcta porque a pesar de que tiene 5 sectores, vemos que la distribución de la población mayor corresponde a los tamaños M y O, que son muy parecidos y muy pequeños a los sectores correspondientes a N y P. Entonces, por eso la respuesta correcta a la pregunta, usando el gráfico y la tabla, es la respuesta C. ¿Cómo analizamos la respuesta para llegar, evidentemente, a la respuesta correcta de las opciones que nos da el IFES? Bueno, la respuesta tiene 2 estructuras, una afirmación y una evidencia. ¿Cuál es la afirmación para esta pregunta y por qué es la respuesta C? ¿Qué evalúa y qué entiende el IFES al seleccionar el estudiante esa respuesta? Primero, que comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos para dar respuesta a la pregunta que se le plantea. Segundo, ¿cuál es la evidencia que muestra? Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos, como son series, gráficos, tablas y esquemas. Aquí se nos presentaron gráficos y tablas, y el estudiante fue capaz de dar evidencia con respecto a esa información para llegar a la respuesta correcta y lógica. Veamos otra pregunta para mirar de qué manera podemos nosotros entender cómo se elaboran las preguntas y cómo debemos dar las respuestas a las preguntas de tipo de razonamiento cuantitativo. Una segunda pregunta para tener en cuenta la forma como el IFES evalúa el razonamiento cuantitativo es la que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, dice, en el 2005 la amenaza de un fenómeno natural se presentará en la región O. Obligó al gobierno a evacuar temporalmente al 10% de esa población a las regiones M y P. Las condiciones económicas de M y P les permiten albergar al máximo el 10% adicional de la población de su propia región. Por lo tanto, no se podría A, trasladar a la región M el 82% de las personas que deben evacuar la región O. B, trasladar a la región P el 12% de las personas que deben evacuar la región O. C, trasladar a la región M el 9% de la población de la región O. D, trasladar a la región P el 2% de la población de la región O. Teniendo en cuenta la información de la primera pregunta, la tabla y el gráfico, debemos dar respuesta a esta segunda pregunta. Por lo tanto, analizando y haciendo los cálculos pertinentes de acuerdo a los porcentajes que nos da la información de la pregunta, llegamos a la conclusión de que la respuesta correcta debe ser la 2. ¿Por qué sería la pregunta? ¿Por qué es la respuesta D? Bueno, la justificación de que es la respuesta D es que el 2% de la población de la región O es aproximadamente 5.607 habitantes.
es mayor que el 10% de la población P, que serían 40.698 habitantes. Por lo tanto, no se puede trasladar esa cantidad de personas de la región O a la región P porque no la soportaría. No cabría en su población, dentro de su población. ¿Cuáles fueron los cálculos adicionales que nos permitieron llegar a esa respuesta? Bueno, los cálculos para llegar a esta respuesta que dan evidencia de que el argumento que hemos usado es matemáticamente lógico es el siguiente. Tenemos la población M, que nos dieron en la pregunta 1 según la información de la tabla. Usando esa información, hallamos el 10% de esa población M y nos da un valor de 2.200.